Muy buenos días, bienvenidos a La Brújula por Radio La Luna, AM 1140. Hoy, lunes 22 de marzo de 2021. Para que sepa que esto va en vivo, le digo que son las 12 horas 4 minutos, 22 grados la temperatura, humedad 70%, viento a 23 kilómetros por hora, mayormente soleado. La temperatura máxima se espera para entre 23 y 24 grados, de manera que es un día absolutamente perfecto para que lo disfrutemos de punta a punta. Así que, dicho esto, le damos también los muy buenos días a todos los que nos siguen en este programa que le hemos dado en llamar La Brújula por Radio La Luna, y que se han quedado enganchados con los tangos previos, y que dicen, a ver, vamos a escucharlo a este tal Mario Mazzitelli, a ver qué invitados tiene, a ver qué tipo de programa hace, a ver qué nos dice. Como siempre, traemos, lógicamente, los mejores comentarios de la gente más calificada, o por lo menos lo que nosotros entendemos, la mejor calificada para tratar determinados temas. Así que hoy vamos a tener invitados muy especiales que después le voy a contar, pero vamos a seguir diciéndole que le damos los muy buenos días también a quienes nos siguen por la página de internet de la radio, que le enviamos de esta manera: www.radiolaluna.com.ar, y usted toca allí, entra a programación en vivo y ahí nos está escuchando, sin ir más lejos. Es de una sencillez absoluta. También le damos los muy buenos días a quienes nos están siguiendo por Facebook, que de la misma manera que por Twitter y de otras aplicaciones que efectivamente son las que nos permiten llegar prácticamente a todas partes del mundo. Quien nos quiere escuchar en cualquier lugar del planeta lo puede hacer sin ningún tipo de problemas. Le damos los muy buenos días a nuestro amigo de mesa, Daniel de Abrantes, que seguramente se estará reincorporando la semana próxima, dado que está atendiendo cuestiones de salud familiar. José está tratando de salir realmente de una situación difícil, y bueno, los mejores deseos para que José, el papá de Daniel de Abrantes, se recupere de la mejor manera. Y le damos también los muy buenos días a Daniel Pérez, es el constructor de la página de YouTube, el canal de YouTube La Brújula en la Luna, en el cual usted puede recuperar absolutamente la totalidad de las entrevistas que hemos hecho a lo largo de 2 años y medio, que en total están llegando aproximadamente a, diríamos, unas 1000 entrevistas. Bueno, sí, que las hemos hecho en 250 y pico de programas que llevamos en esta radio. Le damos también los muy buenos días a Miguel Pascuale, que está colaborando intensamente para que el programa siga derramando más allá de los límites que tenemos desde el punto de vista físico o del espectro radioeléctrico, para que el programa tenga una expansión de manera tal que pueda vincularse incluso con otros medios de comunicación, a tal punto de que él está pensando, me parece, en algo así como un formidable multimedio. Muy bien, así que Miguel Pascual, un fuerte abrazo. También a Florencia Videberri, que es la que nos hace los flyers a partir de los cuales nosotros difundimos entre miles de personas el programa, los invitados al programa y la temática del programa, para que al que le interesa pueda prenderse y escuchar. Le damos los muy buenos días a la doctora Mónica Colunga, que es la que hace posible que nos escuchen allí en Corrientes a través de Radio Fénix. De la misma manera que le damos los muy buenos días a Gustavo Figini, que junto con un conjunto de amigos hace posible que nos escuchen en las alturas de la cordillera de los Andes, allí en Mendoza, Uspallata, a través de Radio La Paquita. ¿Quiénes son los invitados en el día de hoy, con quienes ya en un ratito empezamos a hablar? El primero es el doctor Héctor Polino. Con Héctor Polino, lógicamente, vamos a hablar, él es presidente de Consumidores Libres, y vamos a hablar de lo que más nos preocupa a todos, que es el aumento en el precio de los alimentos, y cómo pega este aumento sobre las jubilaciones, sobre los asalariados, sobre todos aquellos sectores que tienen ingresos fijos y que realmente no tienen fórmulas para defenderse del aumento de precios. Yo fui comerciante, los comerciantes sí nos podemos defender del aumento de precio hasta un límite, lógicamente,
pero tenemos la posibilidad de que si nos llaman por teléfono y nos dicen que un producto aumentó el 10%, bueno, lo lamentamos, pero aumentó el 10%. Entonces, podemos o no trasladarlo, podemos absorberlo, podemos retrasar ese aumento, pero tenemos mecanismos, quienes somos comerciantes, de defendernos. Y en general, quienes de una o de otra forma intervenimos, yo ya no intervengo más porque no tengo más la ferretería, pero tenemos posibilidades de acomodarnos, incluso en épocas donde la inflación que se desató en la República Argentina fue de magnitud, pero el que tiene un ingreso fijo tiene enormes dificultades para adaptarse a este movimiento de precios que lo afecta, y fundamentalmente los más débiles, los jubilados y los asalariados, sobre todo los de menores ingresos. Después vamos a estar hablando con Silvia Vázquez porque ayer fue el Día Internacional de los Bosques y hoy es el Día Internacional del Agua, Y bueno, ella nos ha hablado de una agenda internacional verde y socialdemócrata con la cual queremos que nos explique de qué se trata. Y después vamos a estar hablando con Julio Bárbaro. De manera que con él vamos a hablar de un montón de temas políticos que creo que pueden ser de gran interés para todos los oyentes, y lógicamente que a quien no le interese, no le interesará. Pero en general usted cuando termina el programa La Brújula siempre sale de una o de otra manera enriquecido, es decir, que es lo que buscamos nosotros, que no pasen estas 2 horas en vano en la vida de nadie, que queden. Y por eso también tenemos digamos, esta virtud, creo yo, de acumular todas las entrevistas para que quien quiera revisarlas las pueda encontrar en cualquier momento. Ya estamos en contacto con el presidente de Consumidores Libres, doctor Héctor Polino. Buenos días, Héctor. Buen día, ¿cómo te va? No soy presidente, soy fundador y representante legal de Consumidores Libres. Bueno, está bien. Presidenta es Ana Raquel Barrios. Mira. Señora. Muy bien, bárbaro. Bueno, excelente la aclaración, Pero digamos que además fuiste concejal en la ciudad autónoma, la ciudad de Buenos Aires, no, en la capital federal fuiste concejal y fuiste diputado nacional durante 3 periodos y tenés una extensa trayectoria en el Partido Socialista. Héctor, lo que preocupa sobremanera es el aumento en los alimentos, sobre todo estábamos diciendo por lo que impacta en quienes tienen ingresos fijos, principalmente jubilados y asalariados, que efectivamente no tienen mecanismos de defensa frente al constante movimiento ascendente de los precios. ¿Cómo están viendo ustedes que hacen este relevamiento sistémico desde hace tanto tiempo, cómo están viendo el movimiento de precios? Bueno, vos sabés que Consumidores Libres desde hace 26 años, cada 15 días viene haciendo este tipo de relevamientos de precios de los productos de la canasta básica de alimentos, productos de limpieza, productos de reyes, de artículos y útiles escolares, medicamentos, etcétera. Bueno, con respecto a los alimentos, la situación es bien complicada. En la primera quincena del mes de marzo, 9 productos de almacén, 8 productos de frutas y verduras y 4 cortes de carne vacuna nos dio un aumento del 2,02%, un 0,76% más que el aumento que hubo en la primera quincena del mes de marzo del año 2020. Es decir, que el precio de los productos de la canasta básica de alimentos, lejos de bajar o mantenerse, continúan aumentando. Y en un momento en que están congeladas las tarifas de los servicios públicos, energía eléctrica, gas natural, agua potable. Tuvimos los otros días audiencias públicas para tratar los futuros aumentos en el gas natural. Ahora a fin de mes vamos a tener audiencias públicas para tratar los futuros aumentos en la energía eléctrica. Yo no quiero pensar qué va a pasar con el precio de los alimentos cuando a partir seguramente del mes de abril, no sabemos todavía a partir de qué fecha,
se va a establecer un porcentaje de aumento. Por más reducido que sea ese porcentaje de aumento, se va a trasladar sin duda a los precios, como así también los aumentos en el precio de los combustibles, que desde el 20 de marzo del año pasado hasta el 17 de agosto del 2020 estuvieron congelados, y ahora que se los ha descongelado, ya ha aumentado en 4 oportunidades. Y en un país como la Argentina, que tiene la superficie territorial casi de un continente, 3 millones de kilómetros cuadrados, y donde el 90% del transporte de carga se realiza a través del camión, se calcula que la logística incide en la estructura de costos de una canasta básica de alimentos promedio en un 27%. De modo que tendrían que ser mucho más prudentes y mucho más cuidadosos en estos aumentos en el precio de los combustibles que se vienen autorizando periódicamente. Sí. De modo que estamos ante una situación complicada. En 15 días los precios de la canasta de alimentos, con todas estas circunstancias que te señalé, además con la pérdida en el poder adquisitivo de vastos sectores de la clase media, de los trabajadores en relación de dependencia, de los jubilados que perciben el haber mínimo, que es el 70% de la clase pasiva, los precios de los alimentos no dejan de subir. Mira, yo estuve viendo el proceso inflacionario que tienen distintos países del mundo. Uh-huh. Si te parece, te lo señalo para compararlo con lo que sucede en la Argentina y qué distintos somos con respecto al resto del mundo. En el año 2020 hubieron países que no solo no tuvieron inflación, tuvieron una inflación negativa, tuvieron deflación. Los precios, lejos de subir, bajaron en el año 2020. Japón tuvo una inflación menos 1,2%. Irlanda menos 1%. Suiza menos 0,8%. Hong Kong menos 0,7%. China menos 0,3%. Singapur 0%, es decir que no tuvo ni aumentos ni rebajas. Italia y Finlandia 0,2%, Portugal 0,3%, Suecia 0,5%, España, Francia e Inglaterra, cada uno de esos tres países 0,6%. Canadá 0,7%, Australia 0,9%, Alemania 1%, Estados Unidos y Nueva Zelanda 1,4% cada país, Indonesia 1,6%, Polonia 2,4%, Sudáfrica 3,1%, México 3,5%, Filipinas 4,2%, Brasil 4,6%, India 4,6%, Rusia 5,2%, Arabia Saudita 5,3%, Turquía 15%, Argentina 36,1%. En el año 2020, con el congelamiento de todas las tarifas, con el congelamiento en buena parte del año del precio de los combustibles, con la pérdida del poder adquisitivo y con la pérdida del trabajo que tuvieron miles y miles de trabajadores como consecuencia del problema sanitario, del coronavirus, de la cuarentena, con respecto por la menor actividad económica, y no obstante nosotros estamos a contramano del mundo, porque el resto del mundo también sufrió el problema del coronavirus, de la cuarentena, de la menor actividad económica. La Argentina no desde ahora
ya desde hace varios años conquistó y consolidó el tercer lugar en el mundo por el índice inflacionario que tiene, solamente superado por 2 países. Claro. Mirá. Pero hay una persistencia, Héctor, que los gobiernos llegan y parece que les resultara fácil parar la inflación. Y vos observás que pasan las administraciones y la inflación va al galope. Y ahora se ha acelerado por estos números que vos planteás. Exactamente. Pero además, vos fíjate cuál es el comportamiento de los grandes grupos económicos que operan en la Argentina, que son en su inmensa mayoría de capital extranjero. La Secretaría de Comercio Interior de la Nación, a raíz de todos estos aumentos de precios, puso en funcionamiento un programa que se denomina CIPRE, Transparencia en las Cadenas de Comercialización, que va desde los productores a los comercios. Es un sistema informativo para la implementación de políticas de reactivación económica. Y es un régimen que pide informes y que obliga a las empresas, las grandes empresas de diferentes rubros, a presentar a la Secretaría de Comercio Interior periódicamente, mensualmente, detalles del volumen, escucha bien, de mercaderías y precios que se ofrecen a los comercios mayoristas y minoristas. En la primera etapa alcanza alimentos, bebidas, artículos de higiene y limpieza, productos de la construcción, químicos, petroquímicos, electromecánicos. Entró en vigencia, va a estar en vigencia durante todo el año 2021. Y tendrán que informar los precios de venta vigentes, cantidades producidas, vendidas, el stock de la producción, etcétera. Al día siguiente de haber aparecido esta información, en la primera página de los diarios de circulación nacional aparecen las declaraciones de los directivos de las grandes empresas que operan en Argentina en el rubro alimentos, que te reitero son todas de capital extranjero. Mirá las declaraciones. ¿Quién va a invertir ahora? Para invertir no hay que sentirse perseguido. Estas medidas desalientan. Argentina requiere políticas que generen entusiasmo y confianza. Yo me preguntaba cuando leía la primera página de los diarios, si la actuación de estos grandes grupos económicos, si los precios, si los resultados económicos fuesen tan lógicos, tan transparentes, tan naturales, ¿cuál es el problema de suministrar esa información a la Secretaría de Comercio Interior de la Nación? Claro. ¿Qué es lo que se está ocultando? ¿Qué información no se quiere remitir? Porque esos grandes grupos económicos, que en sus países de origen tienen un nivel de rentabilidad anual del 2, el 3%, en la Argentina tienen niveles de rentabilidad del 30, del 40, del 50%. ¿Te das cuenta dónde está el problema? En los grandes grupos económicos que son formadores o deformadores de precios al mismo tiempo. Ese es el problema central de la Argentina. Y es ahí donde hay que poner el acento por parte del gobierno, si es que quiere realmente controlar el proceso inflacionario. Ahora, Héctor, la Constitución Nacional, en el artículo 14 bis, dice participación en las ganancias de las empresas y con control de la producción y colaboración en la dirección de los trabajadores. Quiere decir que la Constitución Nacional, que es la que rige los destinos del conjunto de los argentinos,
marca una participación de los trabajadores tanto en las ganancias de las empresas como en el control de la producción y la dirección, que realmente permitiría al pueblo argentino tener un control respecto de los abusos y de las superganancias de estas empresas. Mira, exactamente. Yo tengo acá, Arcor presentó ganancias por 4.401 millones de pesos entre enero y septiembre del año 2020. La compañía aceitera General Dehesa, en el ejercicio 2019-2020, cerró con un resultado consolidado, es decir, ganancia, de 310 millones de dólares. Molinos Río de la Plata, del grupo Pérez Compán, obtuvo una ganancia de 1.680 millones de pesos en el año 2020. En el primer semestre del 2020 había obtenido ganancia por 608 millones de pesos y pidió aumentos de precios en fideos, arroz y aceites. Y así podríamos continuar con los balances de estos grandes grupos económicos. Frente a lo que percibe un trabajador, al sueldo que percibe un trabajador o un jubilado después de haber trabajado toda la vida. El 70% de la clase pasiva de nuestro país percibe el haber mínimo. Sí. Y estos grandes grupos económicos dicen que necesitan seguridad para poder trabajar con entusiasmo y alegría. Son unos caraduras, realmente. Totalmente. Realmente. Indigna cuando uno ve que un país que produce y exporta alimentos para más de 400 millones de personas en el mundo, más de la mitad de la población hoy es pobre. Uno de cada 2 habitantes del suelo argentino son pobres. Y hay un problema que no se habla en los medios de prensa. Hoy, un sector importante de la niñez argentina tiene una mala alimentación. Así es. El ejemplo de Maya, el paradigmático de los otros días, revela cómo cientos de miles de niños argentinos no comen la carne que necesitan, la fruta, la verdura que necesitan, no toman la leche que necesitan. Y esta niñez hoy, que vive en la indigencia, y muchos de ellos en la vía pública, mañana van a ser jóvenes con un menor grado de desarrollo mental, como consecuencia de una mala alimentación. Así es. Y nosotros estamos dando vuelta alrededor de requerir una información y te dicen que pierden el entusiasmo para seguir operando en la Argentina, suministrar los datos de lo que producen, de lo que venden y de lo que ganan. Realmente ahora hay indignante. ¿No ves poca voluntad del poder político por imponerse frente a este conglomerado de intereses? Es decir, lo vimos con Vicentín, que el presidente anunció su convicción de expropiar una empresa que estaba administrada casi por un grupo de delincuentes, porque lo que habían hecho eran una sucesión de actos delictivos, desde el contrabando hasta, y después el presidente da marcha atrás. ¿No sentís que hay una voluntad muy débil de parte del poder político para avanzar en la solución de este tema? Sí, el caso Vicentín yo creo que lo encararon mal de entrada, debían haberlo encarado de otra manera y por eso después terminó como terminó. Yo creo que las cosas hay que hacerlas bien. Me parece que en la República Argentina tenemos que ir al fondo de la cuestión. Yo estoy en el Partido Socialista, vos lo sabés muy bien,
desde los 15 años de edad. A los 26 años representé al partido en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Estuve 12 años en la Cámara de Diputados de la Nación, fui secretario de Estado como extrapartidario durante el gobierno democrático del doctor Raúl Alfonsín y sigo en el Partido Socialista. Pero ¿sabés dónde está el fondo de la cuestión? Cuando uno ve las campañas políticas electorales de los grandes partidos, sí, los recursos financieros que se destinan a esas enormes campañas electorales, que una parte se financia con aportes que lleva a cabo el gobierno nacional y gobiernos provinciales. Pero otra parte importante, porque esos recursos no alcanzan para esa enorme campaña publicitaria de todo tipo, proviene de los aportes que hacen las grandes empresas. Claro. Es la mejor inversión que luego realizan, porque esos aportes que hacen para las campañas de los grandes partidos, cuando llegan a la presidencia de la República o a una gobernación, bueno, recuperan después rápida y fácilmente esa inversión que realizaron, esa colaboración, entre comillas, que llevaron a cabo. Claro. Buena parte del problema, a mi juicio, está ahí. Claro. Y después, por supuesto, no hay voluntad política para poder efectuar los controles que hay que llevar a cabo. Vos fíjate, en la Argentina tenemos infinidad, desde la Constitución Nacional, desde la reforma de la Constitución Nacional en el año 1994, que estableció el artículo 42, donde se reconocen por primera vez a las asociaciones de defensa de los consumidores, donde a través del artículo 43 se crea, se le da al defensor del pueblo de la nación y a las entidades de defensa de los consumidores facultades para llevar a cabo acciones judiciales colectivas cuando existen intereses individuales homogéneos. Te lo traduzco. Cuando un banco, una financiera, una tarjeta de crédito, una empresa de medicina prepaga cobra un cargo indebido, nadie va a hacer un juicio por 5 pesos, por 10 pesos claro, que están cobrando de más. Pero cuando vos multiplicás esos 5, 7, 10 pesos por cientos de miles o millones de usuarios de ese sistema, en ese banco, en esa financiera, y entonces haces con un solo acción judicial, representás a un número indeterminado de personas afectadas por esa actitud. Claro. En forma individual nadie va a hacer un juicio reclamando que le cobraron 2.000 pesos de más al cabo de un año, claro, por ejemplo. Hace 12 años que está vacante el cargo de defensor del pueblo de la nación. Sí. No 12 meses, 12 años. Tenemos el edificio, tenemos la infraestructura, tenemos los empleados, y no se ha designado al defensor del pueblo de la nación. Cuando quedó vacante el cargo, diversos partidos políticos, organizaciones sociales, diversas instituciones, personalidades promovieron una cantidad muy grande de mujeres y varones, de hombres y mujeres, para ocupar ese cargo. ¿Cómo puede ser que durante 12 años esté vacante la Defensoría del Pueblo de la Nación? Bueno, pero ahí manifiesta la falta de voluntad política. Totalmente. Uy, ¿qué pasó? A ver. Bueno, aquí no sé qué ha pasado, pero se ha cortado la comunicación, de manera tal que ya la estamos restableciendo y le voy a transmitir a nuestro amigo que
bueno, la última pregunta que tiene que ver con algo que nos acercan los oyentes, que tiene que ver con la posibilidad de producir una modificación en el sistema impositivo argentino. Ya estamos en contacto nuevamente con Héctor Polino. Héctor. Yo te iba a decir, sí. Yo cuando fui diputado nacional fui el coautor de una ley de defensa de la competencia o ley antimonopolio. Uh-huh. Esa ley creaba un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. Claro. Tuvo una ley vigente durante 10 años. Nunca se la puso en funcionamiento, nunca se creó ese tribunal. Luego se la derogó. En el mes de mayo del año 2018, el Congreso Nacional volvió a aprobar una nueva ley de defensa de la competencia o ley antimonopolio sobre la base de iniciativas presentadas por diputados y diputadas del oficialismo y de la oposición de entonces, del año 2018. Sí. Esa ley crea un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. Pasó el resto del año 2018, todo el año 2019, todo el año 2020. Estamos en marzo del 2021 y no se designaron los 5 miembros integrantes de ese tribunal. Ahora, hace pocos días, el Senado se reunió para tratar la modificación a la ley de defensa de la competencia. Veremos cuándo lo trata diputado, se convierte en ley, el Poder Ejecutivo lo promulga, dicta el decreto reglamentario. Veremos cuándo se pone en funcionamiento en la Argentina una ley de defensa de la competencia o ley antimonopolio frente a la enorme concentración de la actividad económica que existe. Los Estados Unidos de Norteamérica, que es la potencia capitalista por excelencia, tiene una ley antimonopolio y la cumplen. En la Argentina no podemos poner en funcionamiento una ley de defensa de la competencia o ley antimonopolio. ¿Y por qué? Porque no hay voluntad política. Claro. Porque no se quiere afectar los intereses de los grandes grupos económicos para que continúen haciendo y deshaciendo a su antojo. Uh-huh. Ese es el problema de la Argentina. ¿Qué? Por eso es que la Argentina ocupa el tercer lugar, reitero, en el mundo por el índice inflacionario que tiene, solamente superado por 2 países, porque no hacemos las cosas que tenemos que hacer. Uh-huh. Porque no cumplimos con la Constitución Nacional, no cumplimos con las leyes, no cumplimos con las normas jurídicas vigentes. Así es. Y eso no la cumplen los que hoy son oficialistas y no lo cumplen los que hoy son opositores y fueron oficialistas ayer. Uh-huh. Ese es el problema. ¿Cómo se puede entender que durante 12 años no se haya puesto de acuerdo los diputados y senadores para designar al defensor del pueblo de la nación, teniendo un conjunto de gente honesta, inteligente, trabajadora, propuesta para ese cargo? ¿Cómo no se han puesto de acuerdo en designar a un defensor del pueblo de la nación? Y después nos quejamos que todos los días aumentan los precios. Por eso aumenta, porque no funcionan los organismos de control que tendrían que funcionar. Ese es el problema. Ese es el problema. Héctor, desde ya que te agradezco, me llegan varios saludos para vos, del doctor Leandro Bacelo, gran abrazo para Héctor Polino, de un oyente Mario Morales que siempre está con nosotros, de Miguel Pascuale, de la ex diputada Eve Febles de la provincia de Buenos Aires, del doctor Gabriel Alejandro Cantón, que me acaba de escribir. Te mando un fuerte abrazo y la seguimos prontamente, ¿te parece? ¿Cómo no? ¿Te puedo hacer un pedido? Sí, cómo no. Mandale un cordial saludo a Silvia Vázquez y a Julio Bárbaro, bien, que sé que van a estar en tu programa dentro de un rato. Así es. Bueno, perfecto. Se lo transmito.
Bueno, muchas gracias. Hasta pronto, Héctor. Muy bien. Igualmente, gracias. Bueno, lo han escuchado, ¿Dónde está el problema central de la Argentina? No hay voluntad política para hacer los controles que debe hacer cualquier Estado soberano en defensa de su pueblo, en defensa de la seguridad alimentaria de su pueblo, y lógicamente, en el gallinero, si no hay control, el zorro hace lo que quiere. Y el poder político del pueblo, que es enorme el día de la elección, se va diluyendo frente a la acción permanente de los grandes grupos económicos que le van imponiendo lentamente las condiciones a los gobiernos populares, y lógicamente que les dicen no, pero así no, porque si ustedes nos controlan, nosotros no tendríamos interés en producir, y si nosotros no tenemos interés en producir, cae la producción, y como cae la producción, igual aumentan los precios porque la gente va a demandar y nosotros no vamos a producir. Es decir, es como que tienen la sartén por el mango, y como dice María Elena Walsh, el mango también. Entonces van quebrando la voluntad el poder político, amén de lo que también nos explicaba con claridad absoluta Héctor Polino, que es que financian, esos grandes grupos económicos financian las costosísimas campañas electorales de los dos bloques hegemónicos, y después les ponen las condiciones, lógicamente, cuando no directamente el parte del poder político es empleado de alguno de estos grandes grupos económicos, y por tanto tienen un discurso para el pueblo, pero después tienen una acción que es convalidar los abusos del poder económico. Creo que ya estamos en contacto con Silvia Vázquez. Buenos días, Silvia. Hola, buen día, Mario. Bueno, muy bien, lo primero que tengo que hacer, porque no se me puede pasar, porque hace un minuto te mandó un fuerte abrazo el doctor Héctor Polino. Estaba escuchando la radio, así que sí, se lo retribuyo. Por supuesto, escuché la segunda parte, diría yo, de su reportaje, y por supuesto adhiero a todo lo que dijo. Mandar un enorme abrazo, seguramente lo va a estar escuchando el programa, así que Héctor, acaba mi abrazo, y hemos sido compañeros de Cámara de Diputados hace muchos años y hemos trabajado muchísimo juntos todos los temas de protección de los derechos de los usuarios y los consumidores, cuando, bueno, digamos, esto era pionero. Lamentablemente han pasado las décadas y las cuestiones siguen tan sin resolverse como entonces. Como la Argentina es así, un país de atrás. Efectivamente, propio de la Argentina. Silvia, voy a empezar por recordarle a la audiencia que ayer fue el Día Internacional de los Bosques y que hoy es el Día Internacional del Agua. ¿Cómo podría evitar hablar con la presidenta del Partido Verde, Silvia Vázquez? Sí. Así que ahora empiezo un poquito por el tema de los bosques antes de entrar a un tema más político. Si hoy los argentinos pensamos en bosques, en lugar de pensar en grandes árboles, en vida silvestre, en biodiversidad, en corrientes de agua que transitan por esos bosques, la imagen que se nos viene es un gran incendio, es decir, cenizas, llamas, humo, que es lo que nos ha llenado los ojos, la cantidad de filmaciones que nos han venido de distintos lugares del país, sobre todo últimamente de la Patagonia. En el Día Internacional de los Bosques, ¿qué dirías vos desde el Partido Verde? Mira que, como pasa en todo, también forma parte de la decisión política la no protección de los bosques. Es decir, no está escindido de la discusión política. Al revés, en la Argentina se pretende que se escinda, pero es central que se entienda que la prevención de los incendios, que es en lo que debiéramos trabajar justamente como la prevención de la tala, en nuestro país está dentro de los 10 países de mayor pérdida de destrucción, mayor destrucción de sus bosques nativos. Uh-huh. La prevención es fundamental. Si esto se permite en la Argentina, si esto sigue pasando en la Argentina, es justamente porque los sucesivos gobiernos miran para el costado y financian actividades que son justamente actividades que destruyen estos bosques. Los bosques son
imprescindibles para nuestra vida, que son como nuestros grandes pulmones en el planeta. Pero no es una cosa romántica solamente, que además la reivindicamos como tal, ni poética. Esto es central para la supervivencia de los humanos en el planeta. Y la verdad es que en la Argentina no hay ninguna responsabilidad al respecto. Y con eso lo quiero decir muy claro. Si vos en el presupuesto nacional para la protección de los bosques o la prevención de los incendios estás poniendo el 0,003 del presupuesto, o sea, quiero que se entienda bien, lo pusimos en nuestros tweets y lo difundimos, porque me parece central. Eso es una decisión política. Entonces, no me vengan con que se asombran, con que se nos prende fuego la Argentina. La Argentina se nos prende fuego porque no hay ninguna política de prevención al respecto. Ni siquiera algo tan simple, tan sencillo y tan económico como son las torres que se hacen con madera, que nos permiten divisar el humo de manera temprana y hacer una intervención también temprana cuando tenés los primeros focos de incendio. Y que hablar de la falta de el equipamiento necesario para que cuando ese incendio se desata, se pueda responder de una manera eficaz. Es decir, si en lugar de gastar la plata que se gastan en alquileres de aviones privados o compra de aviones para las provincias, para traslado de la política, porque no es para otra cosa, se la invirtiera en los aviones hidrantes que la Argentina tiene que tener para acudir con prontitud cuando se desatan los incendios, no estaríamos en la situación que estamos. El año pasado la Argentina perdió más de 1 millón de hectáreas estragadas con los incendios. Sin embargo, el actual ministro de Ambiente se permitió subejecutar el presupuesto que tenía para el Sistema Nacional de Manejo del Fuego un 37%. Realmente es una situación escandalosa. Sí. Es, como te diría, en la figura penal, diría yo, el dolo eventual. O sea, es la persona que sabe que algo va a suceder, porque además los informes meteorológicos, los informes del clima, los informes que te da la ciencia, los tiene disponible el gobierno, y te importa un pito hacer lo que tenés que hacer para prevenir que eso pase. Esa es la figura penal del dolo eventual. ¿Hiciste alguna denuncia al respecto, Silvia? Mira, no hice todavía la denuncia penal, la estamos elaborando, porque hay una cuestión, acá hay, el dolo eventual no se aplica a una figura que es el incumplimiento de los deberes del funcionario público. La actitud del ministro, avalado por el presidente, ¿no? Por supuesto, porque además no hablamos de un ministro que no tenga el respaldo del presidente de la República. Es realmente, hay un incumplimiento de los deberes del funcionario público, que ya sabemos cómo transita eso por tribunales. Claro. En cambio, el estrago, que sería, digamos, el tipo penal que se aplicaría al caso de los incendios, bueno, no podríamos decir que el ministro estaría incurso en la figura del estrago. También, por eso es que la Argentina, a pesar de haber modificado su Código Penal, está muy atrasada en la tipificación de los delitos ambientales, que sí tienen que tener una autonomía propia en nuestra legislación penal para que también se pueda actuar en consecuencia. Pero ya te digo, el tema no está en solamente ir a hacer la denuncia como hace el ministro, digamos, como una ONG en particular, va al juzgado a pedir que intervenga la justicia a ver quién tiró el fósforo. El problema no es solamente quién tiró el fósforo, sino la responsabilidad es mucho mayor de aquel que, teniendo el cargo, las estructuras y los presupuestos, ni siquiera los aplicó para poder prevenir situaciones como estas o actuar rápidamente. Y bueno, en lo que va del año ya hemos perdido más de 50.000 hectáreas también en nada, ¿no? En 2 meses y medio, claro. O 3 meses, o sea,
volvemos a una situación hipercrítica. Pero por eso digo, también esto es en un contexto en el que hay que discutir un poco lo que decía Polino. Acá hay grupos económicos que detentan un privilegio, que se va Juan, viene Pedro, detentan los mismos privilegios con los gobiernos que sea. Sí, porque digamos que el rabino Berman no tuvo un compromiso con el ambiente. No, pero fíjate que el rabino Berman, que tuvo un compromiso nefasto, porque el compromiso era con otra cosa, no con el ambiente, en Argentina siempre tenemos la posibilidad de que el siguiente sea peor que el anterior, digamos, el otro subejecutaba el 20% del presupuesto y este subejecutó el 37% un año después, digo, ¿no? O sea, y además no peleó el presupuesto del 2021. ¿Dónde vimos al ministro de Ambiente transitando los pasillos del Congreso y defendiendo algo central, que es el presupuesto para protección ambiental y el presupuesto para la lucha contra el cambio climático? Claro. Sencillamente no lo vimos. Claro. Es decir, ponen a alguien para que diga que sí a un digamos, modelo en el que se sigue un modelo económico que se sigue basando en la primarización de la economía de la Argentina. Pareciera ser que para estos no hay otra posibilidad en el mundo que la Argentina siga produciendo lo que es, digamos, esencialmente más barato y sin industrialización, como son los alimentos, y en el caso de los alimentos, aquellos que generan un mayor deterioro y un mayor impacto en el ambiente, habiendo tantas otras posibilidades para nuestro país. Entonces, bueno, parece que nada, es un planteo de fondo, es un planteo político, es la destrucción de nuestra naturaleza, que básicamente, digo, la Argentina es un país rico en sus recursos naturales, pero muy pobre en sus políticas ambientales. Sí, claro. Sí, y además desproteger el ambiente es ir destruyéndonos a nosotros mismos, tanto sea como especie, hasta desde un punto de vista económico. Económico, exactamente, claro, porque el grueso de la economía nuestra, que depende de nuestras exportaciones, se basa en productos primarios. Sí. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que hacer, digamos, como mucho hincapié, porque en la apertura de las sesiones ordinarias, hecha por el presidente y además en el envío del presupuesto 2021, la verdad es que ahí se fijó cuál es el derrotero del modelo productivo argentino. Además de digamos, hay una cuestión discursiva, por un lado, que sí presenta una contradicción fundamental, un lugar de fuerte contradicción, porque por un lado Fernández dice estar absolutamente comprometido en la lucha contra el cambio climático y con el Acuerdo de París, y después siguió todo lo demás en la promoción de la industria hidrocarburífera en nuestro país, en la promoción de la megaminería impulsada. No nos olvidemos además que en el caso de Chubut, digamos, el empuje o el envión que se pretendió dar a la megaminería y que lo frenó la movilización popular, pues justamente después del discurso del presidente, ¿no? Sí. También en la promoción de una promoción anunció la inversión agroindustrial con incentivos, con fuertes incentivos impositivos, ¿no? Siempre en los combustibles fósiles, la producción agropecuaria en nuestro país, que entre los dos suman el 90% de las emisiones de gases de efecto invernadero en la Argentina. Entonces, espera. O sea, vos estás haciendo un discurso para la tribuna. Estamos absolutamente comprometidos a la lucha contra el cambio climático. Y después anunciás que vas a seguir subsidiando lo que en nuestro país genera el 90% de los gases de efecto invernadero. Bueno, que además son los grupos económicos más poderosos, es decir, que se supone que no tendrían que tener subsidios. Claro, tiene plata vaca muerta. Se quejan del subsidio al colectivo, pero no se... Exactamente. Ahora, te voy a ir, porque el tiempo cómo es, ¿no? Primero tenemos todo el tiempo del mundo y después nos quedamos sin tiempo. Nada. no tenemos nada, así que
varias cosas que te quería preguntar, no te las voy a preguntar, pero las vamos a dejar para una próxima oportunidad porque no todos los días es el Día Internacional del Agua o de los Bosques, pero siempre hay un motivo porque es una agenda que efectivamente circula en el mundo y da la impresión que en la Argentina los dos grandes conglomerados hegemónicos tienen esta agenda absolutamente marginada. La tienen pisada, yo digo así la palabra. Es una agenda pisada. Que es una agenda social y ambiental que cuando uno observa, hablábamos de los bosques, pero también podemos hablar de la situación social, que no me voy a extender porque creo que todos nuestros oyentes la conocen, y sin embargo, siendo que la Argentina debería tener una prioridad absoluta esta agenda, las fuerzas hegemónicas no la tienen en su seno. Quiere decir que algo tendrá que nacer, que tenga, que contenga y que exprese esta nueva agenda. Vos has referenciado que hay experiencias a nivel internacional entre fuerzas verdes y socialdemócratas para impulsar esta agenda en sus países y a escala internacional. ¿Por qué no nos comentas qué es lo que está pasando en el mundo y qué es lo que ves en la Argentina? Sí, yo creo que este es el camino que además tenemos que emprender en la Argentina, en Europa. Creo que es parte del camino que los ha llevado a éxitos electorales muy importantes en las elecciones en Francia el año pasado, y más lejos en la alcaldía de París y tantas otras ciudades muy importantes en las que tanto la socialdemocracia como los verdes fueron en conjunto, fueron juntos a las elecciones. La experiencia de Holanda, donde llegaron, digamos, entre los dos a ser una tercera fuerza en ese país, la experiencia más reciente de Alemania, donde además han tenido éxitos contundentes en las principales regiones de Alemania en elecciones, en comicios. Alemania tiene comicios todo este año, como pasa con la Argentina, pero bueno, las últimas elecciones que se dieron hace pocos días, el 14 de marzo, también en esta confluencia donde van avanzando en las distintas regiones con el Partido Verde o los distintos partidos verdes europeos y la socialdemocracia. Me parece, o el socialismo democrático, me parece que este es un camino donde la fundación de este espacio, que podríamos decir de centroizquierda, y que toma fundamentalmente dos cuestiones que están íntimamente relacionadas. Por un lado, como vos decías, la agenda de la ecología política, que es una agenda de discusión del modelo productivo, del modelo de desarrollo y del modelo de distribución de la riqueza en un país, porque cuando hablamos de la contaminación o hablamos de la depredación, lo que estamos diciendo es que un pedacito de la sociedad, un pedacito de los argentinos, y en algún caso un pedacito que ni siquiera son argentinos, sino que son multinacionales, se quedan con la riqueza de todos. Y en el otro caso es la agenda central de la justicia social. Acá hay que entender que lo que ha quedado como representando a los grandes principios de la justicia social que el peronismo supo tener en su momento, se ha desvirtuado por completo y que ya no sostienen la agenda de la justicia social, sino que los gobiernos lo que vienen a sostener es lo que yo llamo el tráfico de la pobreza. Acá ya no hay ni gerenciamiento de la pobreza, acá hay tráfico de la pobreza. Y un tercer punto, además que me parece a mí central, que es el punto vinculado a la transparencia, porque la política ha perdido toda la confianza en la ciudadanía. Los ciudadanos hoy no tienen confianza en la política, Mario, y lo sabemos muy bien. Y así como los humanos, y me vuelvo a tu planteo inicial, necesitamos del agua y del aire para vivir, porque sin eso no hay vida para nosotros, la democracia respira la confianza. Sin confianza la democracia está herida de muerte. No podés seguir acá la transparencia, garantizar la transparencia en toda la trazabilidad del dinero público es central, incluso el que se distribuye a través de las organizaciones sociales. La democracia argentina no puede ser la democracia de los bolsos, mi amigo. No puede seguir siendo tampoco la democracia que impacta, se deja impactar con una deuda creciente, que no solamente, la deuda externa de Macri, que realmente superó todo lo anterior,
pero también los gobiernos anteriores siguieron acrecentando la deuda externa de los argentinos. Acá hay mucha mentira en lo que se ha distribuido, digamos, como relato y como propaganda. Y ni de un lado ni del otro hay verdad. Es decir, vos tenés dos grandes conglomerados políticos que se hablan entre ellos. Uno se tira con el lawfare y el otro le tira con Comodoro Pi, la reforma de la justicia. Y la realidad es que sí es cierto que en la agenda de los argentinos necesitamos garantizar el servicio de justicia. Pero el servicio de justicia no pasa solamente por la reforma, ni prioritariamente siquiera por la reforma de Comodoro Pi, por donde pasa exclusivamente la política y por donde pasaron los empresarios quizás más grandes o más importantes de la Argentina por primera vez en la historia en los años pasados. No puede seguir siendo la democracia de los vacunatorios VIP, no puede seguir siendo la democracia que tiene donde está sospechada la distribución de la vacuna o la compra de las mascarillas o los sobreprecios o la distribución de esas vacunas, que no hay trazabilidad tampoco ni transparencia en todo esto. Estas son cosas que debemos sí o sí resolverlas los argentinos. Me parece que ahí hay una agenda social que además abarca la situación de los menores. Mario, hemos invisibilizado porque hemos naturalizado la desprotección y la vulnerabilidad absoluta en la que se encuentran los menores, y no solamente la niñez que está empobrecida, ¿sí? Las que vemos en las calles todos los días. No solamente allí, Silvia, no solamente allí. Silvia, el tiempo se nos ha ido de las manos, nos corrió. Bueno. Desde ya que te agradezco muchísimo, y si te parece, dentro de poquitos días seguimos. Dale, cuando quieras. Un gusto, un gran saludo también a Julio, es el siguiente, a Julio Bárbaro. Un abrazo a toda tu audiencia. Gracias, Mario. Muchísimas gracias. Bueno, hemos hablado con Silvia Vázquez, presidenta del Partido Verde, y ya vamos a la tanda de la radio. Bien, seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna y ya estamos en contacto con Julio Bárbaro, que no hace falta presentarte, Julio, porque sos más que conocido. ¿Cómo te va? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, Julio, ¿por dónde empezar, no? Pero voy a preguntarte por lo siguiente, dado que el expresidente presentó un libro llamado Primer Tiempo. Yo te querría preguntar, por un lado, si leíste el libro. Y no. Bien. No se me pasaría por la mente. Porque además, si el primer tiempo quiere decir que hay una amenaza de que vuelva, ¿te imaginas que sería atroz? Bueno, sí, yo te quería preguntar por eso, ¿cómo ves la idea que él instala de que tiene un segundo tiempo y que ese segundo tiempo podría venir de la mano de una candidatura a diputado nacional en las próximas elecciones o volver a presentarse como candidato a presidente en el 2023? ¿Cómo lo ves? Ya lo dijiste. Lo veo asociado a Cristina. Yo creo que Cristina le paga. Los dos tienen plata suficiente, pero es decir, la aparición de Macri solo favorece al gobierno. Sí. O sea, el gobierno comete errores brutales. Ahora, cuando aparece Macri, te dicen, ¿usted de qué error quiere participar? Y si vos no sos rico y elegante, el otro de la izquierda falsa te resulta menos indigesto. Pero digo, acá el gobierno es una izquierda que no existe. Lo trágico es que Macri es una derecha que sí existe, ¿no? Y que es dura. Y que agarra un pedazo de clase media que sufre el síndrome de Estocolmo, o no tiene otra salida, porque votar a Macri es saber, yo como ser normal, vos perdimos con los 4 años de Macri un 25% de nuestra capacidad adquisitiva. Así es. Es una cosa que en el mundo nadie votaría a una bestia semejante. Digo yo que lo voté y fui y lo asesoré, pero no me di cuenta que él venía para hacer negocio para familia, para ver si se quedaba con la energía eólica, ¿no? Podía vender mejor las rutas, ¿no? Los peajes. Digo, una cosa atroz, una atrocidad.
cuando a gente rica, porque esta idea de que porque es rico no va a robar, es una de las ideas más tontas de la humanidad, ¿no? Así es. Porque es rico va a intentar seguir siendo más rico. Y ojo que no defendería a Néstor Kirchner ni remotamente en esto del dinero, ¿no? Sí, sí. Ahora, vos, o sea que vos ahí no ves ningún cambio cualitativo, es decir, no ves ningún autocrítica o, bueno, no sé. Pero, perdón, si hubiera un cambio cualitativo se quedaría en la casa y pediría perdón. No, a ver, yo lo voté y puse la cara públicamente y le dije 2 años antes, si vos seguís por acá con el demente de Durán Barba, que es un payaso desagradable, vos nos devolvés a Cristina. Nos devolvió a Cristina, ¿no? Sí. Y ahora me dice que va a probar de nuevo como si el país fuera un tubo de ensayo. Sí. Y la miseria que sembró fuera gratuita. Esta idea mira, lo único que hace el gobierno y la oposición es decir que el otro es peor. Sí. Pero con ese argumento, ¿dónde llegamos, Mario? No, bueno, así nos va, así nos va. Te quiero señalar, porque después se me va a pasar, y que te mandaron abrazos tanto Héctor Polino como Silvia Vázquez. Gracias, muchas gracias. Así que no podía dejar de decírtelo. Ahora vayamos un poquito más a la periferia de esa oposición, que Macri es una de las cabezas más visibles y es un protagonista. Ayer hubo elecciones internas en la Unión Cívica Radical, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Ahí había un debate acerca de que el sector del oficialismo había tenido una actitud un tanto genuflexa, seguidista. Lo vi un tanto porque está bueno hoy, ¿no? Respecto del PRO, pero el resultado es que ganó ese oficialismo. Sí, ganó porque en el interior sigue siendo más fuerte ese radicalismo de conservador. Hay el radicalismo de Alfonsín, que vos y yo recordamos, la Internacional Socialista, donde Raúl lo llevó. Sí. Lo llevó con lógica, porque el radicalismo tenía el sueño de ser Pepe Mujica o ser, digamos, lo que fue el Frente Bachelet en Chile. Ese era el sueño radical, no de ser, no digamos Sanguinetti, porque fuera Sanguinetti, si en lugar de Macri nos tocaba Sanguinetti, estábamos en otra cosa. Nosotros tenemos una derecha horrible y una izquierda que la supera. Estamos jorobados, Mario. Estamos jorobados. ¿Y qué pensás, desde un punto de vista genérico, del destino de tanta gente interesante que hay en el radicalismo? Por decir, ahí en la ciudad tenés al joven Martín Lustó, y después tenés a otros veteranos como Federico Storani o Juan Manuel Casella. ¿Cómo explican ahora la continuidad en un conglomerado cuya hegemonía le pertenece al PRO, con Macri, con Patricia Bullrich, etcétera, y que efectivamente el radicalismo no va a poder jugar el rol, el papel que ellos le querían asignar? Cuando vos nombrás a Casella y a Storani, nombrás los dos de la coordinadora que uno puede decir son dignos y rescatables. La coordinadora radical y la renovación peronista fueron una gran esperanza. Y yo digo, Mario, siempre una frase dura. Nuestra generación dio miles de muertos, sí, centenares de ricos y ningún estadista. Qué definición esa, trágica. Pero esos dos que vos nombrás, que yo los nombro, Freddy y Casella, cuando tenemos que hablar de ellos, los otros no están muy fáciles de nombrar. Y de nuestra renovación peronista ni hablemos. Sí. Quedaron esa generación que tendría que haber gobernado la Argentina, la coordinadora y la renovación peronista, esa generación triunfaron los peores. Y entonces tenés un grupito de ricos de los dos lados que manejan negocios multinacionales y cosas por el estilo, pero ninguno soñó con ser un estadista. Soñaron Freddy, soñó Casella, pero perdieron. En la Argentina ganaron los malos, los peores. Sí, es así. Y del lado del oficialismo tampoco se nota alguna perspectiva, porque yo tengo muchos amigos que están allí adentro
y siempre, no, ¿por qué no vienen acá?, nos dicen, ¿no? Y decimos, bueno, ahí hay tantos elementos tóxicos, aunque hay gente buena, pero es como una torta, ¿viste?, de 1 kilo que tiene un gramo de cianuro. El gramo es la milésima parte, pero vos tocas una porción y te morís. ¿No sentís que eso también está demasiado tóxico como para que de allí surja una nueva renovación que recree esperanzas hacia un futuro mejor? Hace 10 minutos discutí duramente con alguien que me hablaba de Joaquín de la Torre. Y yo le decía, bueno, primero mi profundo desprecio por Pichetto. Dije desprecio, no es... Me parece un ser nefasto, un ser que apoyó todo Menem, todo Néstor, todo Cristina y todo Macri. Digamos, es uno de los artífices de la decadencia. Así es. Son tipos que parasitaron la decadencia. Y creo que además muchos se van al partido del PRO porque su estructura social ya no es mala de los humildes peronistas, aunque haya muchos peronistas que de humildes no tienen nada, ¿no? Les toca el partido ese, de los ganadores. Entonces, vos me preguntás, para que surja una cosa nueva tendría que surgir de la nada, atravesar el desierto. Cada vez que aparece un candidato agradable, vos ves que pide ser subsidiado por el gobierno o por la oposición. ¿No hay un par de jóvenes que estén dispuestos a cruzar el río sin que los lleven en transatlántico? Y yo quiero creer que debe haber. No aparecieron todavía. Claro, faltan. Ahora, claro, la grieta fue durante un tiempo, que siempre, por lo menos yo la entendí como un gran show, ¿no? Como, digamos, un gran negocio, mediático si se quiere también, pero político, fue un gran negocio. Sin embargo, hay mucha gente que empieza a estar absolutamente desilusionada de esa grieta y comienza a decir, muchachos, no me quiero polarizar más. ¿Cómo se canaliza esa gente que también está bastante desesperanzada, desilusionada, que vota? Primero, asumiendo que la que viene es parlamentaria, que no le metan el cuento de que hay que juntarse todos para ganarle al gobierno, que es lo que dicen los muchachos del PRO. Yo no me voy a digerir a ningún sapo para ganarle al gobierno. El gobierno que saque los votos que saque. La oposición tiene que tener la dispersión real que se expresa y no inventar concentraciones falsas. Bien. Y ahí en esa oposición, lógicamente, que podés ir desde la derecha clásica a la izquierda trotskista. Pero ese renacer de la política, más allá de gobierno y oposición. Porque ¿qué es el gobierno y la oposición, Mario? 2 cajas. Transitar fuera de las cajas es transitar de nuevo la política, para ser clarito. Bien. Y aparte sería una muy buena prueba para aquella generación que empiece a irrumpir y que no irrumpa viciada con que sin dinero no se puede hacer política, ¿no? Voten al que saca 3 votos, pero sepan votar en serio, no para ganar o empatar o jorobar al otro. No se puede votar a Macri para jorobar a Cristina, votar a Cristina para jorobar a Macri. Hay que votar para soñar. Y eso no importa cuántos votos saque. Nombraste a Cristina. El gobierno, Julio, tengo la impresión de que llegó con una agenda donde Alberto, con su negociación, en fin, porque él no era el portador de la mayoría de los votos, apenas un puñadito, pero el volumen los aportaba Cristina y en menor medida Massa, pero que eran los 2 grandes volúmenes de votos. Pero Alberto aparecía con una agenda propia y con un pequeño equipo. Sí, la principal masa de votos eran contra Mauricio, aclaremos, porque yo voté contra Mauricio. Acá la masa de votos es contra el que tenés que soportar y querés sacártelo de encima. Sí. Ahora, yendo a la agenda del presidente, parece que esa agenda se hubiera diluido y que la agenda que más preocupaba a Cristina es la que se está imponiendo allí. Es un error garrafal, porque si el gobierno acierta en sus políticas, lo de la justicia es más secundario. Claro. Si el gobierno fracasa en la política y en las elecciones, no hay Soria que arregle
los desastres que arrastran. Punto. Y claro, uno lo hablábamos con Héctor Polino, que él tiene un seguimiento quincenal desde hace 26 años de determinados productos de la canasta familiar, alimentos, ¿no? Frutas, etcétera, y hay una aceleración de la inflación que sobre los bolsillos de quienes tienen ingresos fijos pega, pero durísimo, porque no hay manera de defenderse. Un jubilado, ¿cómo se defiende de los aumentos? Eso es aceleración del empobrecimiento. Sí. Después, la inflación es un detalle, es una marca de la pobreza de la sociedad. Ahora nosotros, claro, vos, uno por él era de clase media alta y pasó a clase media media, o era de clase media media y pasó a clase media baja. Pero me parece que estamos afectando la seguridad alimentaria cada vez de mayor número de personas. Cuando yo veía este hombre que publica lo de las manzanas que se pudren porque los grandes grupos se quedaron hasta con la manzana, y las que no son de los grandes grupos hay que tirarla, la Argentina de la dictadura y de Menem es la Argentina de dejar de defender al pequeño productor. Y entonces las farmacias son todas de Pharmacity, ya los bares son todos de Starbucks, digamos, viste, se cae, el pequeño muere, queda el verdulero, la clase media argentina queda toda la verdulería y algún profesional. No, es claro. Y el otro tema es, ¿por qué no hay voluntad política cierta de defensa del pequeño, que en definitiva, hasta desde el punto de vista político, sería correcto porque es la masa de gente que te va a votar? ¿Por qué han desprotegido tanto a los sectores productivos, a los sectores medios, a una clase media laboriosa y también a una clase trabajadora laboriosa? Está totalmente desprotegida. Porque los dos partidos dependen de los grandes grupos económicos y bancarios, punto, que son quienes lo financian y son quienes trabajan para eso. Entonces, vos y yo que teníamos hace 30 o 40 años crédito de los bancos, hoy no lo tenemos, porque los créditos de los bancos son solo para los ricos. Pues cuando Menem vendió los bancos nacionales, la caja de ahorro, el banco de la provincia, fue destruyendo la estructura de defensa de la sociedad. Y de un lado y del otro, los que se fueron y los que están más ligados a los grandes poderes económicos que a la necesidad de la sociedad. Aunque después te vendan el verso de la revolución de los pobres, todo eso es verso. La realidad es que de los pobres no se ocupa, más de la clase productiva no se ocupa. Claro. ¿Qué posibilidades ves de que nosotros, bueno, desde una perspectiva, pero de generar un espacio alternativo, habíamos planteado 5 mínimos comunes denominadores, ¿no? Mínimos porque no se trata de un programa máximo, cosa por el estilo, pero eran 5 puntos que básicamente tenían que ver, uno es con la ética pública, que tanto hemos defendido junto a Pino Solanas en un momento que quedó en el pasado por otro lado, y ser intransigentes con la corrupción. 2, una elevación tangible de las condiciones de vida de la sociedad. Bueno, 3, la defensa del aire, el agua, la tierra y la biodiversidad. 4, una democracia participativa, que nosotros la planteábamos en términos de una reforma judicial distinta. Después te voy a mandar un proyecto del doctor Gabriel Alejandro Cantón, que es muy interesante, y también una democracia participativa que tenga que ver que con los que menos poder tienen puedan tener participación, y un programa de desarrollo económico sano, es decir, que no sea ni explotando a la gente ni explotando la naturaleza. Sencillo, 5 puntitos. ¿Qué perspectivas ves que sean estos u otros puntos se pueda realizar un acuerdo que genere o que recree alguna expectativa distinta? Total, yo creo que la Argentina tiene un primer punto, que es impedir que se siga concentrando la riqueza. Ese es el drama, se están quedando con los bares. Claro. Se están quedando con, digamos, desde las farmacias, la fruta, lo que a veces tira. Es decir, o paramos la concentración de la riqueza o nos destruimos como sociedad. Bien. Este es el tema central. Cada supermercado mata 100 almaceneros, hermano. Ningún país del mundo le regaló a Carrefour la ganancia de la gaseosa. No se inventó esa imbecilidad. Claro.
Entonces, o paramos la concentración o los bancos, vos vas a votar como yo, pero ¿qué tiene que...? El voto del que gana 40.000 pesos, ¿qué valor tiene si el tipo no le puede cambiar la vida? ¿Qué está eligiendo? Se puede ir en la gente elegante y dice, pero las instituciones... Está bien, vos y yo coincidimos en las instituciones. El que no mor, el que no come, ¿a qué institución pertenece? Sí, claro. Y en esta dirección te quiero preguntar otra cosa. Yo le llamo paleoliberales, ¿no? Porque me parece que están queriéndonos retrotraer a una época que ya... Son colonialistas, no sí, son liberales. Efectivamente. Son colonialistas. Patria o colonia, ellos dicen colonia, punto. Ahora, ¿cómo? Eso no está ni en Chile, ni en Brasil, ni en Uruguay. Claro. No hay vendepatrias en ningún país hermano, solo eso es un injerto nuestro. Y dicen que son liberales, no, son vendepatrias. Así es, lo comparto totalmente. Al mismo tiempo, hay un sector de la sociedad que ha comprado esta contradicción, que los tipos dicen defender el mercado, pero al tiempo se genera la concentración que vos señalabas. Pero si vienen haciendo eso hace 40 años, te venden la libertad y te dicen la libre competencia y te llenan de monopolio, es maravilloso. Sí, te disfrazan la libre competencia de monopolio. Efectivamente. ¿Y cómo ves que los medios de comunicación... Mira, te cuento una breve. El 22 de septiembre, Javier Milei, en el programa de Fernando Carnota, le dijo que el dólar debería estar a 1.400 pesos. Porque él es empleado de Unequian, que es uno de los grandes destructores de la sociedad argentina. Y lo digo así, yo sé que se van a enojar varios porque son amigos de él. Él es empleado de Unequian. Lo dice en nombre de Aeropuerto Argentina 2000, que es una de esas cosas que se privatizó, entre paréntesis y con muchas comillas. Pero qué interesante que decís. Esto que decís, de manera tal que nosotros tenemos en medios de comunicación, no solo que el medio de comunicación en sí tiene un interés como grupo económico, sino que además tenemos voceros que son empleados del capital económico más concentrado. Perdón, yo que hablo mal de los monopolios no tengo ninguna radio que me llame vos, pero no me va a llamar Mitre ni nada. Si las radios no me llaman porque yo hablo en contra de los avisadores. Claro. Nadie puede hablar en contra de Rodríguez Larreta porque Rodríguez Larreta, con la plata de todos, pone avisos en todos los programas. Entonces la libertad de prensa termina donde empieza el poder del avisador. Qué sociedad que estamos construyendo, qué democracia que estamos construyendo. Maravillosa, es bello. Nosotros nos gritamos debajo de una mesa. Y además el sistema político, Julio, vos podrías ser una excepción, pero en general, para promover un candidato necesitas mucho dinero. No necesitas mucho dinero. Si no tiene idea, necesitas dinero. Si hubiera idea, no se necesitaría ningún dinero. ¿Vos creés que se puede irrumpir sin dinero? Pero desde ya la gente lo busca desesperado. Ahora, si esto es un concurso de alcahuete y que uno depende de Cristina y el otro de Rodríguez Larreta, digamos, se necesita mucho dinero. ¿Por qué vendés pescado podrido? Claro. Sí, porque en realidad lo que pasan las dos grandes redes, ¿no? De los dos grandes conglomerados hegemónicos, pasan frente de todos y pasa Juntos por el Cambio. Y lo que les queda, que no pueden levantar en esa malla, los tipos crean otras mallas que más tarde o más temprano van a tributar con ellos. Si hubiera ideas, la idea tiene valor en la libertad que sigue existiendo, tiene valor de, digamos, ejemplaridad. Ahora, si las ideas son las pobres que hay, ¿qué creen? Necesitan mucha plata para... Desde lo gris, imponerlo es caro. Y en esta perspectiva, lógicamente que no es lo mismo imponer un candidato que nadie conoce a imponer un candidato conocido. Por el lado del oficialismo, los medios están anunciando que Cristina estaría pensando en una etapa de Sergio Massa para que después pudiera irrumpir, tras una experiencia en la provincia de Buenos Aires de 4 años, su hijo Máximo Kirchner. No sé qué con toda esa serie estaríamos en el 70% de pobreza.
Lo ves horroroso todo eso. No, lo veo como está. Escuchame, lo que te llevaron un 40, te llevaron un 50, te llevaron un 60. Digamos, lo que espera de la administración de la decadencia, no sabemos si esa la va a ser. Máximo, Massa o Larreta. Ahora, salir de la decadencia no hay ninguno de los tres, ¿eh? Uh-huh. Es importante esto que decís porque algunos van cambiando su expectativa hacia Sergio Massa, pero vos decís que ahí no hay ninguna perspectiva. Perdón, yo trabajé un tiempo con Sergio Massa, yo no le escucho una idea hace mucho rato y las que le escucho mejor sería que no las tuviera. Para mí Massa es parte de la estructura de la decadencia argentina. Claro. Vos te preguntás para qué poder trabaja cada uno, entonces acá tenés que votar si te gustan más los amigos de Macri o los amigos de Cristina, pero son todos empresarios. ¿Quién te gusta, Caputo o Hugo Sigman? Claro. Sí, no me gusta ninguno de los dos. Bueno. Escúchame, y vos que tenés tus amigos allí en el mundo de la dirigencia gremial, ¿no? ¿Qué ves por ese lado? Porque por ahora en ese lado hay muy poco. Te tengo que dejar porque tengo el almuerzo, pero veo muy poco. Lo que tiene de ventaja Luis Barrio Nuevo, Rodolfo Daer, algunos es que debaten política. Mientras otros, Julio Piomato, mientras otros han dejado de hacerlo. Ese sindicalismo es parte de lo que Cavallo y Dromi no pudieron vender, que eso es importante. Porque que las obras sociales la tengan los sindicalistas implica que no la pudieron vender al extranjero, si no serían todas yanquis, según Cavallo, ¿no? Claro. Bueno, Julio, te vamos a dejar que almuerces, que ya te hemos restado bastante tiempo, y seguramente dentro de no tantos días volveremos a charlar un rato. Un abrazo grande. Un fuerte abrazo. Bueno, hemos hablado con Julio Bárbaro, no hace falta que lo diga porque usted lo reconoce a través de esa voz tan particular y de esa forma de hablar y de esa síntesis que deja Julio, que siempre es una síntesis de alguien que tiene décadas de política en la Argentina, que conoce en profundidad y que conoce a los actores personalmente. Y esto también es un elemento que hace a la calidad del entrevistado. Vamos a pasar, si mi amigo Beto lo tiene allí, porque hoy es el Día Internacional del Agua, vamos a pasar unas palabras de un texto que escribió Arturo Avellaneda y que se ven reflejados en la voz de Patricia Becco, ¿o me equivoco? Bueno, si me equivoco, de Paola Becco. Ahí está, Paola Becco. O sea, vamos a escuchar en la voz de Paola Becco un texto de Arturo Avellaneda sobre el agua. Insípida, inodora e incolora, pero estos conceptos no son suficientemente justos con el agua. Un camello, por ejemplo, puede percibir la presencia de agua a kilómetros de distancia y hasta sentir que la arena es la que no tiene ni olor, ni sabor, ni color a nada. Del mismo modo, un tiburón puede captar una parte de sangre por millón en su medio, sin percibirlo siquiera como algo salado, mientras que si cualquiera de nosotros ahora bebiera un poco de agua de mar, de la impresión misma sufriría seguramente una fuerte arcada. El agua tiene esas propiedades para nosotros, porque existe una naturaleza que supone acertadamente que sin agua dulce, nuestra presencia en ese lugar carecería completamente de sentido. Al igual que tampoco lo tendría un camello en el mar o un tiburón en el desierto. Donde no haya abundante cantidad de agua dulce, para nosotros no hay nada. Somos agua. Nuestra cultura, nuestras ciudades dependen absolutamente de ella, antes que de cualquier otro recurso natural o biológico. Ella alienta la agricultura, hace crecer la pastura que alimenta la hacienda,
y es la razón que fundamenta toda la flora y la fauna nativa. Luego recién vendríamos a aparecer nosotros, en escena, sostenidos por ella. Ella trae la oportunidad, la distribuye y hasta nivela su acumulación por sí misma, procurando indiscutiblemente una manera de organizar la economía mucho más justa de lo que jamás haya alcanzado a conseguir la moneda como riqueza. Ella solita solventa como ningún financista, distribuye como ninguna línea férrea, comunica como ningún correo, nivela la acumulación como ningún Estado y hasta fertiliza la tierra, como si le quedara de paso, para que todos bebamos y comamos sin devolución de cargo alguno a nuestras cuentas. ¿Qué economista puede hacer eso? Dañar el agua es dañarnos, es sembrar pobreza, es atacarnos arteramente donde nunca imaginamos ser atacados, es pretender hacernos a todos esclavos. Y esta maldad se ha venido consolidando como práctica recientemente en nuestros territorios, en nuestra cordillera, con la megaminería contaminante, con esta nueva agresión a nuestras napas que representa la fractura hidráulica, con las megas represas hidroeléctricas cercando nuestras fuentes de agua como lagos y ríos de montaña, incluso llegando a comprometer nuestros glaciares. También con esto que ahora llaman agricultura y que no es otra cosa más que un verdadero despilfarro de muerte envasada y distribuida como herbicida, insecticida o fungicida en nuestros campos, en nuestras fuentes de alimentos y hasta sobre nuestras mismas casas, dejando un tenebroso rastro de enfermedad y muerte allí donde ya no hay aves, no se escuchan grillos, ni cigarras, y ni siquiera cantan ya las ranas de alegría cuando llega el agua. Una saga de calamidades continúa, además en las grandes urbes, donde el drenaje carece de todo saneamiento gracias a la presencia de los vertidos industriales, terminando de inhibirla definitivamente como fuente de vida. Conflictos se han venido dando entonces frente al escenario mismo de lo que es la vida. Hay quien sabe, quien calla, quien lucha, y hasta aquel que inocentemente resultará damnificado, como en todos los conflictos que provoca entre sí el ser humano. Es el mismo Padre Sol quien pone en movimiento al agua, y ella quien con el impulso de su mirar comunica esa misma vitalidad a nuestra Madre Tierra, fecundándola con el correr de cada jornada. El circuito geológico del agua es el mismo circuito biológico de la vida, calcado en cada etapa, en cada forma, en todas las especies vivas que nacen, crecen, se reproducen y mueren, igual que lo hace el agua. Somos hermanos del agua, que fluye y que late junto con nosotros, como si conformáramos una misma gran familia. Defendámosla, que no quede ni un arroyo sin ser respetado. Velemos por ella, pongámonos íntegramente de su lado. El tiempo de hacerlo es ahora. Protejamos a nuestra hermana, el agua. Bueno, seguimos aquí, recibo muchas cosas. Recién estaba hablando con Miguel Pascuale. Voy manteniendo un diálogo con mucha gente. Le pido disculpas a algunos. A varios, les tengo que pedir disculpas, mil disculpas. Sí, le quiero decir, este es un mensaje porque nos está escuchando al doctor Gabriel Alejandro Cantón, que el lunes próximo a las 13 horas vamos a tener aquí un jurista con el cual también vamos a evaluar el proyecto que él ha impulsado y sobre el cual hemos hablado largamente el lunes de la semana pasada, que tiene que ver con administrar la justicia o pasar la justicia a manos del pueblo
sustrayéndolo a la corporación judicial. Pero bueno, no me quiero extender en esto, eso va a ser el lunes de la semana que viene, así que les pido a todos que el lunes de la semana que viene, a partir de las 13 horas, estén atentos porque vamos a volver a hablar sobre una reforma judicial que no es una reforma para la impunidad, sino justamente para tener un poder judicial que cumpla su misión histórica, que sea independiente y que la administración de justicia esté en manos del pueblo. Bueno, como siempre, aquí tenemos del cacique Condorí, no puedo dejar de mencionarlo, desde Almirante Brown, felicitaciones por el programa, los estamos escuchando, no puedo dejar de mencionarlo. Uy, si menciono a todos, se me va a ir el programa. Qué bueno el texto del agua, dice Graciela de Castelar, también pide que se lo envíe. Sí, los que quieran que se lo envíe. Acá Laura también, muy bueno el texto de Arturo Avellaneda. Y bueno, me van llegando cosas, no las puedo. Voy a cumplir, sin saber lo que nos dice, con dos mensajes que me envía Mario Morales. Ustedes saben que Mario Morales es como que desde el primer día está aquí con nosotros y se ha ganado un privilegio, un derecho, que es casi un miembro de nuestra mesa. Vamos a escucharlo, sin que yo sepa exactamente de qué trata. Hola Mario, estoy escuchando a Polino. Bueno, toda esta reseña que viene dando de cómo se está desarrollando todo en el ámbito nacional. Tasas de intereses enormes, las finanzas realmente descontroladas, por así decir, con el tema del tipo de cambio, y bueno, poca oferta o poca demanda laboral, y todo como se está dando, indudablemente esto hay algo de corte mafioso, que es el que viene dominando todo el escenario nacional, porque pasa en la justicia, pasa en todos los ámbitos, ¿no? O sea, hay algo que está dominando esto que, bueno, quiere arruinar a la Argentina definitivamente, pero bueno, no lo van a poder hacer, no lo van a poder hacer, porque creo que los argentinos sabemos defender todo esto, ¿no? Lamentablemente cada vez toma más cuerpo y son cosas totalmente, digamos, contradictorias, porque en otros tiempos se dio, digamos, inflación alta, pero no como, como se está dando ahora, que todo el ámbito está tomado por una modalidad realmente de un poder que está trabajando, digamos, a oscuras, por así decirlo, detrás de lo que es el poder institucionalizado, ¿verdad? Sí, es para Julio Bárbaro. Me gustaría saber qué lo llevó a votar a Macri, ¿no? Diciéndose peronista. Quería saber eso, ¿qué lo llevó? Porque realmente es un hombre caminado en la vida política y conoce bien todos los, toda la historia de la derecha, del macrismo y demás. Así que me gustaría me esclarezca esa cuestión. Bueno, lo hemos escuchado, a nuestro amigo Mario Morales. No, lamentablemente ya no lo tenemos para que te explique eso. Bueno, yo no soy tampoco quien para pedirle explicaciones de todo a todo el mundo. Creo que el tema no es... El tema con Macri me parece que no es tanto que Julio Bárbaro lo haya votado, sino cómo confió una sociedad en un hombre que no tenía evidentemente las capacidades, la competencia para asumir la responsabilidad de jefe del Estado argentino. Y la verdad que la incompetencia de Macri fue brutal, a tal punto que un poquito más de 2 años, en abril del 2018, quiere decir que no habían cumplido todavía 27 meses la gestión de Mauricio Macri, entró en default. Mauricio Macri llevó a la Argentina al default, pero no entró en default como actitud soberana,
sino que consumió todo el crédito privado que había en el mundo posible para la Argentina, lo consumió todo, como cual Isidoro Cañones, de manera irresponsable, se lo jugó con los amigos a la fuga de capitales. No hubo inversión en la Argentina, hubo transferencia de recursos hacia los amigos de Macri, en un gobierno absolutamente corrupto. Lo digo con todo el respeto que yo siempre tengo por todas las personas, absolutamente por todas las personas tengo el máximo respeto, y lo que digo, lo digo porque es así. El gobierno de Macri fue uno de los gobiernos más corruptos en la historia argentina. Lo dramático es que tuvo el enmascaramiento de personas honestas y que no se daban cuenta que se estaba endeudando a la Argentina con comisiones inmorales, saqueando al pueblo argentino, fugando la riqueza al exterior. Lamentablemente el sistema va recreando las máscaras, las caras que pone para seguir preservando un sistema de negocios archicorrupto en la Argentina. Yo creo que Polino lo expresaba con muchísima claridad, un Héctor Polino que pertenece a mi misma corriente política, al socialismo, y por el cual no solo tengo un aprecio personal muy grande, sino también un respeto enorme por su trayectoria, que efectivamente ni él ni yo votamos a Mauricio Macri, pero a veces votamos los argentinos, y yo también, de buena fe, y de buena fe nos confundimos y metemos la pata, porque nos dicen que van a hacer una cosa y terminan haciendo otra. Pero en fin, son los gajes del oficio. Acá me manda Julio Raffo, el doctor Julio Raffo, como ustedes lo conocen, diputado de la ciudad, diputado nacional y profesor universitario de Filosofía del Derecho. Dice: increíble, se comprobaron faltas gravísimas de marinos en el caso Ara San Juan, y las penas son de 30 días y de 45 días. Esto configura una irrespetuosa joda y burla. Si hubiesen sido faltas leves, les daban un premio. Son faltas gravísimas y las penas, o sea, las condenas, son de 30 días y de 45 días. Vale la pena que en algún momento volvamos a hablar con nuestro amigo Julio Raffo. Muchas gracias a todos los que nos siguen enviando material. Yo les diría que por ser el Día del Agua, hay dos canciones de Joan Manuel Serrat que podríamos pasar. Una es aquella que les voy a decir la letra, así después Beto pasa otra. Hay una en la cual Joan Manuel Serrat dice: Padre, decidme qué le han hecho al río que ya no canta. Resbala como un barbo muerto bajo un palmo de espuma blanca. Padre, que el río ya no es el río. Padre, antes de que vuelva el verano esconda todo lo que tiene vida. Padre, decidme qué le han hecho al bosque que no hay árboles. En invierno no tendremos fuego, ni en verano sitio donde resguardarnos. Padre, que el bosque ya no es el bosque. Padre, antes de que oscurezca, llenad de vida la despensa, sin leña y sin peces. Padre, tendremos que quemar la barca, labrar el trigo entre las ruinas, Padre, y cerrar con 3 cerraduras la casa. Y decía usted, Padre, si no hay pinos, no se hacen piñones, ni gusanos, ni pájaros. Padre, donde no hay flores, no hay abejas, ni cera, ni miel. Padre, que el campo ya no es el campo. Padre, mañana del cielo lloverá sangre. El viento lo canta llorando. Padre, ya están aquí. Monstruos de carne con gusanos de hierro. Padre, no tengáis miedo. Decid que no, que yo os espero. Padre, que están matando la tierra. Padre, dejad de llorar, que nos han declarado la guerra. Maravillosa poesía de Joan Manuel Serrat. Nos han declarado la guerra, y aquí estamos, Nos han declarado la guerra los grandes
grupos económicos, nos han declarado la guerra los ricos, nos han declarado la guerra los poderosos. Y aquí estamos para enfrentarlos. No nos vamos a poner a llorar, vamos a luchar. Vamos a la otra canción de Serrat que habla sobre el agua. Bueno, en el Día Internacional del Agua, es la fuente de vida. La particularidad del planeta Tierra es que tenemos agua. No conocemos vida en otros planetas porque no tienen agua. Es más, recuerdo hace muchos años en un reportaje a ese ser extraordinario que fue Carl Sagan, con aquella serie magnífica que fue Cosmos, pero ya había pasado la serie y él ya estaba transitando los últimos días de su vida, porque murió joven, penosamente, esas vidas que se van temprano, tanto tenía para aportar. Pero le preguntan cuál es el sentido de todas estas investigaciones astronómicas. Y entonces él le dice, fíjese que sabemos que en Marte hubo agua, y si hubo agua, pudo haber vida. Pero en última instancia, no sabemos por qué Marte se secó. Y si supiéramos por qué Marte perdió el agua, probablemente también podríamos defender el agua en nuestra Tierra. Y da la impresión de que por momentos se alteran los valores. Y en lugar de tener al aire, la pureza del aire, de disfrutar, de respirar el aire, de disfrutar la pureza, el olor de las plantas, de los árboles, de las flores, esos perfumes, disfrutarlos como una fuente de placer extraordinaria y gratuita, de disfrutar el agua pura sin contaminarla, sin ponerle la cantidad de ingredientes con la que muchas veces le incorporamos un absurdo valor económico, cuando en realidad no hay nada mejor para hidratarse que el agua. Si entendiéramos esto, no tendríamos, como si parece que tenemos en las grandes urbes, duda acerca de que el agua vale más que el oro. El agua vale más que el oro, lo saben todos los pueblos cordilleranos. Por eso se han enfrentado a las grandes mineras internacionales, las grandes contaminantes, destructoras del paisaje, del ambiente. Y felizmente, como dice Mario Morales, tenemos un pueblo que lucha, tenemos un pueblo que sale a la calle. Y nos confundimos cuando votamos, no nos confundimos tanto, nos mienten mucho. Y por eso erramos, porque nos mienten mucho. Pero tenemos un pueblo que lucha y que sabe que el agua vale más que el oro. Y todos deberíamos saber que el agua vale más que las 45 toneladas de papel pintado, que le llamamos 45.000 millones de dólares, pero en realidad son 45 toneladas que entran en un camión de papel pintado, prácticamente menos que una tirada de un diario de alta circulación de un día domingo. Eso es lo que le debemos al imperio. Pero el imperio lo transforma, lo fetichiza, lo enmascara, lo pone como algo muy importante, cuando no se trata de otra cosa de que 45 toneladas de papel pintado, que es la deuda que tomó Macri con el Fondo Monetario Internacional. Ese papel pintado, lógicamente, cumple una función en la vida actual, y no es cuestión de menoscabar la función que pueda cumplir, pero es incomparablemente menor a la función que tiene el agua. Puede desaparecer el dólar y la historia de la humanidad puede seguir sin ningún tipo de problemas. Lo que no puede el hombre es prescindir del aire, del agua y de la tierra sana de la que surgen los alimentos para poder vivir. Cuando comprendamos eso, los paradigmas económicos y de vida cambiarán de tal manera que estaremos en otro proyecto político. Mientras tanto, tendremos que seguir sufriendo el empobrecimiento sistémico que nos garantiza este capitalismo dependiente, colonial, subordinado,
trágico, depredador, explotador de la gente y del ambiente. Aquí los dejo y mañana nos volvemos a encontrar a las 12, aquí por Radio La Luna, AM 1140, en este programa que le hemos dado en llamar La Brújula. Y siga en nuestra programación porque ahora viene nada menos que Beto Perdomo. Chao.